en este año y otra vez tenemos unos reencuentros otra vez con el jesuita Tony y el familiar muy querido aquí en todas las comunidades de aquí de Puerto, todas las parroquias. Llevamos muchos años, somos ya como una familia, llevamos muchísimo. Como que no se oye de ahí. Bueno, intentaremos a ver si Jesús, a ver si otra vez aquí buena megafonía. No podemos. A ver, Tony, ahora yo lo que voy a decir no es tan importante, más lo que vais a oír de Tony. Si no oís, pues os intentaréis acercar aquí en más sitio, pues con sillas, venís aquí más cercano, aquí también hay más cerca. Quiero deciros primero que tenemos un encuentro hoy, el 10, y otro es el 24. Las personas, como hay de otras parroquias, otras comunidades, que nos ha llegado esta hojita, para que recordéis, podéis cogerla después. Los que queráis, aquí las dejo. Como veis, contenido no lo sé, simplemente es una espiritualidad en tiempos de crisis. Desde luego, yo estoy después de oír tanto tiempo a Tony, estoy un poco nervioso también por oírlo, porque cuando me dijo por teléfono, podría resumir, pues me impactó mucho. Creo que nos va a todos a impresionar un poco. Esperemos mucho. No tenemos que decir muchas más cosas de él. Creo que ya es conocido de todo suficiente, y entonces pues le damos una gran acogida y vamos a escuchar sus palabras. Bueno, pues buenas tardes, lo primero. Sí que me oiré, poco a poco me iré empalando. Mirad, como otras veces, las dos sesiones están en continuidad, pero voy a procurar que cada una tenga sentido en sí misma. Para quien no pueda venir, bueno, pues... Pero ya digo, lo importante es que percibáis lo que voy a pretender en estas dos sesiones. Cuando digo espiritualidad en tiempo de crisis es porque me sitúo desde nuestra fe cristiana. Y yo, dedicándome como me dedico más a la teología, evidentemente yo no os voy a hablar aquí de economía, ni de sociología, ni de politología. Es decir, a la teología se le ha acusado a veces de meter de matute otros saberes. Digo, para analizar la crisis en el sentido económico, pues yo no soy competente. Lo importante sería pues llamar a un economista que nos diera claves, ¿no? O para hablar de la crisis de valores en las democracias formales, pues habría que llamar a un politólogo. Ahora, yo soy consciente que estamos perdiendo suelo, y es verdad. Hoy en nuestra cultura, por lo menos europea, vengo este mes de México y los códigos de allí son otros, pero es evidente que en nuestra cultura concreta estamos como perdiendo suelo, es verdad, suelo a muchos niveles. Entonces yo lo que quiero dar es pistas desde la fe cristiana, desde nuestra fe en Jesús, para podernos manejar y ubicar, atención a esta expresión que es la que voy a manejar hoy, a ubicarnos evangélicamente en un tiempo de crisis en que parece que muchas situaciones vividas quedan como ya dadas por hecho. ¿Qué quiere decir? Dar por hecho situaciones vividas. Yo soy, a mis 62 años, de una generación que evidentemente cada generación ha vivido mejor que la anterior. Hoy, por ejemplo, la crisis supone que la generación que viene lo tiene peor que la anterior. Por ejemplo. O sea, hay situaciones nuevas y situaciones que nos cambian el suelo. Entonces yo lo que quiero es dar una serie de pistas, recetario no hay, para que nos ubiquemos evangélicamente. Porque yo creo que ante la realidad que vivimos, una realidad, pues como digo muchas veces, muy ensombrecida, porque es obvio, pues los cristianos tenemos el riesgo de no ubicarnos en la vida evangélicamente, sino ubicarnos de maneras que fomenten la desesperanza o la desolación.
algunos me lo habréis oído en otro contexto, pero cuando una realidad se nos presenta, yo digo, por utilizar un lenguaje de lo que sería, y ahora enseguida empezaré a explicar qué entiendo por espiritualidad, pero utilizando un lenguaje cristiano, de la teología espiritual cristiana, pues es verdad que muchas situaciones que hoy vivimos pues serían de desolación. Y de desolación es pues cuando venimos en tristezas, en faltas de esperanza. La desolación es cuando vienen los lamentos, cuando viene la pérdida de sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos cristianos, y esto es lo que tendremos que dar pistas para evitar en la medida de lo posible, tenemos la trampa, la tentación de lo que yo llamo instalarnos en la desolación. Hay cristianos que son especialistas en lo que yo llamo en recitar la letanía de desgracias. Es decir, cuando la realidad, insisto, se nos presenta como compleja, como es la realidad que vivimos, cuando se nos presenta una realidad a veces que no se ven salidas fáciles, y es verdad, cuando se presentan realidades en que falta muchas veces sentido y esperanza, y es verdad. ¿Cuál es la tentación de muchos cristianos? Repito, instalarse en la desolación, en el lamento y en la gesticulación inútil. Y cuando digo instalarse en el lamento y en la gesticulación inútil, en lenguaje llano, es cuando caemos en la trampa, repito, de recitar continuamente la letanía de desgracias. Qué mal está el mundo, ora pro nobis, la crisis, ora pro nobis, los matrimonios gay, ora pro nobis, Rajoy, ora pro nobis, Bárcenas, ora pro nobis. Siempre recitando una letanía de desgracias, una que es verdad, pero claro, el drama en nuestra cultura occidental, y en concreto en nuestra cultura, es que muchos cristianos, para recitar esta letanía de desgracias, para lamentarnos y alimentar la desolación, de repetir continuamente qué mal estamos viviendo, que repito, es verdad, pues si somos crudos un poquito con nosotros mismos, todos y todas sabéis que para lamentarse de lo mal que está el mundo hacen falta muy poquitas cosas, Para lamentarse de lo mal que está el mundo solo hace falta una sala de estar, a ser posible que tengas una estufita en invierno, un ventilador en verano, una buena tele y no hace falta más. Con un buen sillón, una sala de estar y una buena tele, tú puedes pasarte todo el santo día lamentándote de lo mal que está el mundo. Pero evidentemente, cuando ante una realidad desolada nos situamos alimentando la desolación, no vehiculamos, no transmitimos buena noticia. Y lo propio del cristiano, y esto va a ser el tema de hoy, es recuperar las claves hondas de la buena noticia de Jesús, para la próxima sesión ver cómo esa buena noticia de Jesús, repito, en la vida cotidiana, pues la podemos seguir alentando y animando. Entonces, cuando digo que no hay que instalarse en la desolación, no quiere decir que no seamos conscientes de la realidad que estamos viviendo. No olvidéis nunca que nuestra fe cristiana es una fe encarnada. No olvidemos nunca que nuestro Dios, el Dios que se nos revela en Jesús, es un Dios que mira este mundo roto y desquiciado, y es verdad. Yo creo sinceramente que este mundo nuestro es un mundo que muchas veces, como todos y todas sabéis, ha pasado por situaciones realmente muy duras, muy duras. O sea, es decir, yo soy consciente que hoy hablamos de crisis, pero seamos muy conscientes de que también tendemos a perder memoria. Hoy hablamos de crisis, que es verdad, pero no olvidemos que, por ejemplo, el siglo XX para los europeos ha sido el siglo de los horrores. Yo sigo insistiendo, y aquí lo he dicho, como los cristianos europeos tenemos una facilidad tremenda para perder memoria. Hoy hablamos de crisis, pero es que este mundo nuestro es un mundo roto. Solo en Europa, en el siglo XX, murieron 42 millones de europeos. Y no olvidéis hoy que queremos construir una comunidad europea, pero sobre un campo de cenizas y un campo de huesos, y eso nunca lo queremos saber y olvidar.
Por eso digo que el cristiano tiene que ser lúcido, es verdad. Y nosotros sabemos que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, y es verdad. Y nosotros sabemos que vivimos en un mundo que ha habido ya mucho desgarro y mucho sufrimiento, y es verdad. Nuestro cristianismo, que se basa, como ahora entraremos enseguida, en una fe histórica, no tiene nada de ingenuo. Nuestra fe no es una fe boba, bobalicona, ingenua. El cristiano sabe en qué mundo vive. Yo a estas horas de mi vida sé, repito, que vivo en un mundo muy roto y muy desquiciado. Y esto lo sé y lo sabemos. Aquí cuando digo saber, sí que me gustaría que tuviéramos presente que cuando hablo de saber, no hablo de acumulación de conocimientos, ¿eh? La sabiduría cristiana es sabiduría acumulada en la Iglesia. Cuando digo saber, en el lenguaje que yo voy a utilizar esta charla y la próxima, repito, no es saber cosas, muchas cosas, no. Saber es, pues mira, igual que todos los que estáis aquí, a mí de pequeño me enseñaron que 2 por 2 son 4, me enseñaron de pequeño que 2 por 2 son 4, y yo hoy sigo sabiendo que 2 por 2 son 4. A mí de jovencito me enseñaron a ir en bicicleta, que eso no se olvida, como sabéis, y yo sé andar en bicicleta, sé andar en bicicleta. Pues yo sé, como cristiano y como ciudadano, yo sé que vivo en un mundo roto y muy desquiciado. Y que vivo en un mundo en que a la mayoría de las criaturas de Dios no les va bien, ¿eh? Y por eso, ante este mundo roto, este mundo en crisis, no olvidéis que en griego crisis viene de un verbo, el verbo krinos, que crisis, poner en crisis una realidad, es, en Valencia diríamos, acecharla, ¿no? O sea, una realidad se pone en crisis cuando se somete a juicio, cuando parece que la agitas, cuando parece que pierde suelo, ¿no? Pues es verdad, vivimos en un mundo, y ahí es donde os decía al inicio que no me voy a entretener en la analítica, pero yo lo que sí que tengo que recuperar aquí hoy como cristiano es que ante este mundo roto, nuestro Dios no es un Dios indiferente ni apático. El mundo no es indiferente al Dios que se revela en Jesús. Sabéis que en la historia de la tradición cristiana siempre ha habido una terrible tentación. Y es que ante este mundo roto, la tentación, y es una tentación recurrente en la historia de la Iglesia y en la historia de la espiritualidad, hay una tentación que es tentación, que era el contentus mundi, el desprecio del mundo, ¿no? O sea, este mundo, con perdón, es un desastre, este mundo no tiene sentido, hoy diríamos, parar el mundo que yo me apeo, ¿no? O sea, que el mundo es el desprecio del mundo, la desautorización del mundo. Esta no es la espiritualidad cristiana. El cristiano no desprecia el mundo. No podemos de ninguna manera ser indiferentes ni apáticos ante la realidad. Aquí cuidado que me podéis decir, Tony, esto es obvio. No es obvio, repito. Hay espiritualidades que tienden a la fuga mundi, que tienden a la fuga del mundo y tienden al desprecio del mundo. Y aquí hago ya un paréntesis. Cuando digo espiritualidad, por favor, no penséis en nada vaporoso, Espiritualidad es el modo de estar en la vida del cristiano. Espiritualidad es el modo de estar en la vida. No olvidéis que nuestra fe, repito, es una fe histórica, seguimos a Jesús, y el Evangelio, la buena noticia, no son ideas, son modos de estar en la vida. La ternura, la compasión, la misericordia, la acogida, el perdón, esos son modos de estar en la vida. Entonces, ante este mundo roto, el cristiano, repito, no puede caer en la trampa del desprecio del mundo. Y a veces nos podemos situar ante la realidad como si la realidad no fuera conmigo. Hoy sabéis que hay una tentación en muchos contextos, que es ante este mundo, como os digo, un mundo roto, un mundo desquiciado, quedarme de espectador, quedarme lamentándome, pero la realidad pues no va conmigo. Eso no es cristiano. Fijaros que esto que estoy diciendo lo pongo y lo visualizo en una imagen, Y me gustaría que la imagen que voy a proponeros es una imagen muy
muy cercana a todos y a todas nosotros, pero darle densidad. Y es que los cristianos, algo tan sencillo como que el día de Nochebuena, en la celebración de la Eucaristía, nos acercamos a besar a un niño. Ese gesto que nosotros hacemos normalmente pues con mucha ternura y lo hacemos con mucha... Yo es verdad, y yo creo que lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Y dentro de lo que supone, pues tampoco hay que... yo no me gusta nunca ser un aguafiestas de la Navidad, pero si os dais cuenta que estamos celebrando ahí, estamos celebrando algo impresionante, que la fe cristiana nos dice que nuestro Dios se ha implicado compasivamente en este mundo. Este mundo no es indiferente al Dios que se revela en Jesús. Y cuando el cristiano se acerca a besar al niño en Navidad, lo que está diciendo, lo que está reconociendo es que el Hijo de Dios, la entrañable misericordia de nuestro Dios, ese Dios que es un Dios comunidad de amor, que no es un Dios frío, que no es un Dios abstracto. Esto sabéis que es una de mis manías, los que me habéis oído muchas veces aquí, ¿no? Cómo Jesús realmente tiene la tremenda capacidad de sanar la imagen de Dios, ¿no? Y nuestro Dios no es un Dios que mira este mundo aborreciendo el mundo, eso lo hacemos nosotros, repito. Nuestro Dios no aborrece la obra de sus manos, no aborrece la obra de sus manos. Fijaros que en Jesús se nos revela un Dios que es percibido como fuente de vida y como creador. Y este mundo que hemos roto, porque lo hemos roto nosotros, sigue siendo un mundo de Dios. Y aquí veréis que aquí hay una fuente de esperanza. Y esto ya viene de muy atrás, ¿eh? O sea, viene de muy atrás. Es verdad que los cristianos, como os estoy diciendo, celebramos en la Nochebuena, por poner esa imagen, para mí muy entrañable, estamos ahí expresando que nuestro Dios, repito, se implica compasivamente en este mundo. Ese Jesús de Nazaret, para nosotros cristianos, el Hijo del Dios vivo, se implica, se hace uno de tantos, se hace criatura con las criaturas. No es apático, no es indiferente ante el sufrimiento ni ante el gozo del mundo. Esto viene de muy atrás ya, ¿eh? No olvidéis, para los que seáis más aficionados, que digo yo entre comillas, a la Escritura, si os vais a los relatos fundacionales de Israel, no olvidemos que nuestra fe es una fe arraigada en la fe de Israel, como dice muy bien San Pablo, cuando es un relato precioso, lo tenéis allá al final del capítulo 8 del Génesis, ¿no? Es cuando esos relatos tan míticos no quiere decir mentirosos, ¿no? Sino fundacionales, primitivos, cuando el diluvio universal, que a todos os sonará por la historia sagrada, dice la conciencia de Israel, ¿es que Dios aborrece la obra de sus manos? ¿Es que Dios se arrepiente de la obra de sus manos, de este mundo? ¿Es que Dios se arrepiente de haber creado este mundo? Y entonces la conciencia de Israel dice, nuestro Dios no aborrece la obra de sus manos. Por eso dice Génesis 8, dice, cuando veáis el arco iris, un texto precioso, el arco iris os recordará mi alianza. Y cada vez que veáis el arco iris os recordará que yo no quiero destruir la obra de mis manos. Este punto primero, por lo tanto, no lo demos por supuesto, ¿eh? Es decir, yo creo que el cristiano es un hombre y una mujer que saben en qué mundo viven, como por diré el próximo día, que tenemos que examinar lo que acontece, que tenemos que estar informados de lo que acontece, para implicarnos en lo que acontece, pero aquí, repito, no corramos, porque hay espiritualidades que tienden a la fuga del mundo. Y esas espiritualidades las respeto, pero no son cristianas. Si algo marca nuestra fe, en este punto primero que estoy diciendo, es que la fe cristiana no es una fe del desprecio del mundo, de la fuga del mundo, sino del cariño y de la implicación para con la vida y la realidad. Tanto amó Dios al mundo que nos dio lo mejor de sí, a su Hijo. Por lo tanto, aquí hay un primer punto que sí que va a marcar nuestros modos de ubicarnos en la vida. Y cuando digo implicarnos, cuando digo mirar este mundo con entrañas compasivas, quiere decir que ahora que estamos celebrando los 50 años del concilio, recordar lo que el concilio nos dijo.
que es algo que hemos repetido muchas veces, pero que los cristianos no podemos nunca olvidar. El cristiano no vive en otra galaxia, y por eso el concilio decía que las alegrías y las penas de la gente sean nuestras alegrías y nuestras penas. Nosotros no podemos vivir nuestra fe cristiana al margen del mundo ni contra el mundo. Eso hoy tendría otro nombre, sería cinismo, ¿eh? Por eso el cristiano está invitado continuamente a la implicación compasiva con la realidad. El próximo día que la charla completará esta, veréis que cuando hablo de implicación compasiva o hablaré de aliviar este mundo nuestro, que es lo que va a hacer Jesús, veréis que viene una trampa, pero es que hago el tráiler de lo que abordaré en la próxima charla. Hoy no voy a entrar, ¿eh? Hay gente que puede caer en la trampa y decir, oye, Toni, está muy bien eso de la implicación compasiva, pero tú y yo ya te ignorantas, déjame en paz, yo ya me he implicado demasiado, ¿no? Pues si yo, ya veréis que aquí la implicación compasiva, el próximo día lo hablaré, no se trata de que a todos nos toque hacerlo todo, ni todos nos toca hacer lo mismo en cada momento de la vida, ya lo quiero adelantar, pero allá donde hay un cristiano, sí que nos toca a todos ser portadores de esperanza. Eso sí que nos toca a todos, ¿eh? Pero esto el próximo día lo diré. O sea, las tareas cambian, las tareas cristianas cambian, la misión no cambia, ¿eh? Esto el próximo día lo desarrollaré porque hoy hay mucha confusión también. No perdáis el hilo, ¿eh? Estoy diciendo que en una buena espiritualidad cristiana no podemos desimplicarnos de la realidad, porque nuestro Dios no se desentiende, se implica en Jesús. Y aquí vendrá esa tentación, che, déjame en paz, si yo ya he cumplido, No, aquí cuidado, que hoy tenemos siempre el riesgo de instrumentalizar las cosas, ¿eh? Evidentemente que ya os lo diré el próximo día, la misión de todo cristiano dura hasta el día que morimos. El cristiano y la cristiana son hombres y mujeres que estamos enviados al mundo para aliviar el mundo. Y eso no es cuestión de edad ni tarea. Las tareas cambian, la misión cambia. Este punto veréis que nos puede ayudar bastante el próximo día cuando hable de discernimiento. Esto que estoy diciendo es evidente, O sea, yo no puedo hacer hoy a los 62 años lo que hacía a los 30 años en un barrio de Alicante viviendo con 7 bandarrillas de 15 años. Si lo quisiera hacer ahora yo no tendría energías para hacerlo, y es más, si lo quisiera hacer haría un ridículo, Las tareas cambian y no es lo mismo lo que tú puedes hacer cuando estás criando a tus hijos pequeños que cuando los tienes criados, O sea, las tareas cambian, pero cuidado, aquí no estoy hablando ahora de tareas, Aquí estoy hablando que allá donde hay comunidad cristiana y allá donde hay un seguidor y una seguidora de Jesús, no puede caer en la trampa de decir el mundo no va conmigo. Pero os pongo ahora otra imagen también. Al igual que os decía que la imagen de la Nochebuena nos lleva a mirar el mundo concreto con entrañas compasivas, y es verdad, nuestro Dios no mira este mundo con apatía, No mira este mundo con resentimiento, que va, al revés. En cambio, sabéis, porque la liturgia es sabia, a mí siempre me gusta decir esto, Cuando digo la liturgia es cuando la comunidad celebramos, no me estoy refiriendo a las rúbricas, a las negritas rojas del misal, sino cuando la comunidad está celebrando. No olvidéis que hay otro momento en el año que también nos va a dar otra clave de lo que es situarnos en el mundo roto, porque no pierdo la perspectiva, que yo no vivo en el mundo que me gustaría, sino en el que tengo. También hay otro momento en el año que también nos acercamos, yo creo que con mucho cariño y con mucha sensibilidad, porque es verdad, creo que ahí hay dimensiones de lo mejor de la religiosidad popular, y es que el Viernes Santo nos acercamos a besar la cruz. Qué curioso, el día de Nochebuena nos acercamos a besar al niño, y el Viernes Santo nos acercamos a besar la cruz. ¿Y qué está significando eso? Pues algo muy hondo. Que el cristiano, igual que sabe que nuestro Dios se ha implicado compasivamente en este mundo,
Y por eso el día de Nochebuena besamos al niño con agradecimiento y reconocimiento de que ese Dios compasivo ha venido a nuestras vidas. También el Viernes Santo reconocemos con dolor, pero con conmoción, que este mundo expulsa la misericordia. El Viernes Santo lo que estamos reconociendo, que paradójicamente este mundo en el que nuestro Dios se ha implicado, en el que nos tenemos que implicar compasivamente, es un mundo que no tolera la bondad, que no tolera la justicia, que no tolera la fraternidad, sino que parece que este mundo, ante la cruz de Cristo, cosa que siempre nos resulta dificultosa, este mundo nos está revelando, pues que parece que al final la última palabra, parece, ya veremos que no tiene la última palabra, pero hoy, vamos, en tiempo de crisis esto queda más patente y más a flor de piel, que cuando nos acercamos a besar la cruz, porque evidentemente, como todos y todas sabéis, Jesús en cruz no es un hombre que se muere, sino que lo ejecutan, y que a Jesús se lo quitan de en medio con un doble juicio político y religioso, que Jesús no se muere, sino que lo ejecutan, y aparece ahí que parece, repito, que la última palabra en este mundo, como dice el Salmo, la tiene el sarcasmo de los satisfechos y el desprecio de los orgullosos. Porque eso es lo que acontece en Jesús. Un Jesús que se implica compasivamente en este mundo y en esta realidad, un Jesús que ha pasado por la vida haciendo el bien, un Jesús que por la vida ha ido experimentando que la experiencia de su Dios, de nuestro Dios, de su Padre y nuestro Padre, le lleva a esa implicación compasiva. No olvidéis que Jesús anuncia la buena noticia de Dios y curaba todo achaque y enfermedad del pueblo. Jesús pasa haciendo el bien, pero Jesús va experimentando también, ahí está el doble polo en el que el cristiano se mueve, el doble polo. Por eso utilizo estas imágenes, porque además son como relativamente fáciles de incorporar y retener. Por una parte, insisto, el cariño para con el mundo, es nuestro mundo, no somos ajenos a este mundo nuestro, este mundo es en el que tengo que querer, este mundo es en el que me tengo que implicar, pero el cristiano sabe, porque no es ingenuo, que este mundo nuestro está configurado por estructuras y situaciones de pecado. Y cuando digo pecado, estoy diciendo de ruptura, de desenfoque. Es un mundo desquiciado. Y realmente en este mundo, si no somos ingenuos, repito, o bobalicones, pues da la impresión que el Dios que está ganando la batalla, el Dios que está ganando la batalla, el Dios que da la impresión que se carcajea del crucificado y de los crucificados, como se carcajearon de Jesús, ¿recordáis? Ante la cruz, el momento más duro. Y yo sigo diciendo que el momento más duro del Evangelio, el momento de más sarcasmo, es ante la cruz, cómo se carcajean delante del Cristo puesto en cruz los orgullosos y los satisfechos. No sé si esto lo habéis pensado con serenidad, Ante la cruz se carcajean aquellos que han hecho del dinero su Dios, y ante la cruz se carcajean aquellos que han hecho de la injusticia su negocio. No olvidéis que ante la cruz los poderosos de Israel se carcajean de Jesús. Venga, hombre, has salvado a otros, sálvate a ti mismo. Venga, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Venga, has salvado a otros, sálvate a ti mismo. Es exactamente hoy como el mercado y el capital se carcajea de los crucificados. Se carcajea, no nos engañemos. Se carcajea. Como dice un financiero norteamericano, claro que hay lucha de clases, pero gracias a Dios la hemos ganado los ricos. Es decir, claro, entonces el cristiano no ignora esto.
El cristiano sabe que la cruz de Jesús no es un malentendido. El cristiano sabe que la cruz de Jesús, que por eso vamos a reconocerla como la entrega y fidelidad hasta el final, no es un malentendido. Jesús no va a la muerte por una especie de malentendido histórico, como diría el gran teólogo Bultmann, ni mucho menos. Jesús va a la muerte por fidelidad a los sufrientes de este mundo. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que cuando, desde una perspectiva más teológica o cristológica, como estoy enfocando hoy, hablamos de una espiritualidad en tiempo de crisis, y yo traduzco tiempo de crisis en un mundo pues que cada vez, y es verdad, lo percibimos roto, desquiciado, os propongo, antes de seguir, estas dos imágenes que ayudan a centrarnos, que como veis nos van a llevar pues a una disposición de discernimiento. Y es que, efectivamente, parece contradictorio, pero ahora veremos que no es. Por una parte, el cristiano no se le puede desentender de ninguna manera de este mundo nuestro. Eso es lo que expresa el beso del niño en Nochebuena. Cuando besamos a esa criaturita, estamos diciendo que esa criaturita expresa tantas criaturas de Dios por las que vale la pena vivir. Tantas criaturas de Dios por las que vale la pena hacerle sitio. Tantas criaturas de Dios que vale la pena acoger. Tantas criaturas de Dios que vale la pena alentar, que vale la pena cuidar, que vale la pena sanar. Todo eso está expresando el beso del niño de Belén. Por lo tanto, el cristiano mira este mundo con ternura, mira este mundo con compasión. Pero el cristiano al mismo tiempo sabe muy bien que este mundo es un mundo que tiene mucho de cruel. Y es verdad, es verdad. Y este mundo, a ese Jesús que pasó haciendo el bien, lo expulsa y se lo quita de en medio. Entre esos dos polos, tres rasgos que nos pueden ayudar para seguir percibiendo en Jesús que Él es nuestro norte, que no solo es nuestra referencia ética, sino que Él es nuestro camino, es nuestra verdad y nuestra vida. Y es verdad, yo esa expresión cada día la entiendo más, ¿no? Que para el cristiano Jesús es camino, verdad y vida. Pues este Jesús, que es el Jesús que se implica en este mundo nuestro hasta el final, tres dimensiones que nos pueden ayudar pues también a ubicarnos en tiempos recios, ¿no? En tiempos de crisis. Y es que Jesús nunca renunció, o sea, eso le era imposible a Él, o sea, a la implicación compasiva. Dicho de otra manera, la compasión de la que tanto hablo. Pero es que no hay manera de entender a Jesús si no es desde ahí. Yo os invito, y algunas y algunos me lo habéis oído, a que leáis el Evangelio en esta clave. Cuando el Evangelio se lee seguido, se lee desde su coherencia, os daréis cuenta que lo que marca la actuación de Jesús es que, precisamente porque Jesús se vive desde ese Dios Padre y Creador, Jesús ante este mundo se sitúa compasivamente. Y la compasión en el Evangelio, no me cansaré de repetir que es dejarse conmover por la realidad. Aquí lo repito y cada año prácticamente lo repito porque es una de las claves básicas para entender la buena noticia del Evangelio desde dentro, porque sin compasión no hay Evangelio. Hay otras cosas. Y el cristiano podrá hacer muchas cosas, pero si no hay compasión no hay fe cristiana. Deus es caritas, Dios es amor. La compasión es dejarse conmover. No voy a entrar en relatos porque los conocemos, pero todo el vivir de Jesús fue un dejarse conmover por el abatimiento de las criaturas de Israel. Ahí siempre repito que cuando a Jesús en el Evangelio se le pide un favor, Señor, ten compasión de mí o ten misericordia de mí,
se utiliza un verbo, no os quiero marear ahora con palabrejas, Señor, ten piedad, del verbo eleao, que todos conocéis, the Kyrie eleison, Señor, ten piedad de mí. Pero cuando Jesús reacciona ante el dolor de la gente, se utiliza un verbo que solo se utiliza para Jesús, para el buen samaritano y para el padre de la parábola del hijo pródigo, y es un verbo griego que a la raíz es esplagnon, y esplagnon en griego son entrañas. Jesús, ante el dolor de la gente, se le conmueven las entrañas. Y vuelvo a lo de antes, Tony, eso es una obviedad, no es una obviedad. Yo conozco muchos hombres y mujeres muy religiosos que no se les conmueven las entrañas ante el dolor de la gente. No confundamos los términos. Y yo aquí reivindico la novedad de la fe cristiana. Que una persona sea muy religiosa no quiere decir que sea cristiana necesariamente. No confundamos los términos. Una persona puede tener comportamientos muy religiosos y no ser cristiana, no estar movida con pasión. Esto no lo digo yo, lo dice Jesús en el Evangelio. No olvidéis, lo digo por no dar por supuestas las cosas. Hay hombres y mujeres, dice Lucas 18, que se sienten a bien con Dios, seguros de sí mismos y que desprecian a los demás. Por lo tanto, no lo demos por supuesto. No lo demos por supuesto. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita dan un rodeo. Y en las parábolas de la mesa compartida, del banquete, que ahora entraré en ello, de la mesa compartida, la gente lo que hace es poner excusas. Si recordáis la parábola del banquete, venir al banquete del reino, yo tengo una yunta de bueyes que vender, yo tengo una boda a la que acudir, yo he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? No demos por supuesto las cosas. La espiritualidad nos lleva a estar como muy atentos, no tensos, sino atentos a que la fe se haga verdad en la vida cotidiana. Y yo sé que hablar de compasión a todos nos consuela y es verdad, gracias a Dios. Pero yo insisto en que esto no lo demos por supuesto. O sea, el dolor de la criatura a Jesús le conmueve. ¿Por qué? Por una razón obvia, porque son criaturas de Dios. Entonces, una espiritualidad en tiempo de crisis, desde esas dos referencias que he puesto, la ternura para con el mundo y la no ingenuidad para con el mundo, nos lleva a la compasión. El próximo día eso lo traduciré en pistas concretas y cotidianas, pero yo la compasión no la tengo que explicar, o me conmueve el dolor de la gente que me rodea o no me conmueve. Y eso tiene que ver mucho pues con nuestra propia sensibilidad, con nuestra propia actitud orante. Cuando se le reza a un Dios cristiano, por eso la oración mueve el corazón. Cuando se le reza al Dios que se nos revela en Jesús, no olvidéis nunca que Jesús, cuando nos enseñó a rezar, y hasta en la oración más íntima y más personal, si es cristiana, generará esto, no olvidemos nunca que cuando Jesús nos enseñó a rezar, dijo, cuando recéis, decir Padre nuestro. Esto no sé si hemos caído en la cuenta del calado y la importancia que tiene, que Jesús nos enseñó a rezar en plural. A rezar en plural. Por lo tanto, lo que está diciéndonos Jesús es que no hay manera de invocar al Dios que se nos revela en Él si no nos mueve a compasión para con el hermano. No tengo que ir a los textos que ya conocemos. Yo creo que ahí hay relatos que son privilegiados. Yo vuelvo a que tengáis referencias ahí el día que tengáis tiempo y humor, ya que empezamos la Cuaresma. No va mal hacer un poquito de penitencia y leer el Evangelio de vez en cuando, que es una gozada, no es una penitencia. Leéis el capítulo 7 de Lucas, el capítulo 8, el capítulo 9, que no va mal en tiempo de Cuaresma hacer un poco de lectura serena y sapiencial.
Y esto que estoy diciendo lo vais a ver enseguida, ¿no? Jesús, ante el dolor de la viuda, se le acerca y no empieza a echarle discursos ni rollos, sino como alivia, pasa aliviando, la compasión. Otra dimensión importante, y en tiempos de crisis y como la que estamos viviendo, no perdamos nunca también que junto a la compasión Jesús convoca. La compasión y la convocación. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los grandes signos en el Evangelio, en vida de Jesús, uno de los grandes signos que Jesús practicó junto con el alivio de sufrimiento, que en otras charlas me he detenido con ese tema exhaustivamente, todo lo que en otros momentos, cuando he dicho alivio de sufrimiento, si recordáis es la lectura que hacíamos de las prácticas compasivas de Jesús, que eso eran los relatos de milagro, como Jesús alivia. El otro gran signo es que precisamente porque Jesús es compasivo, Jesús quiere reunir a los hijos de Israel, es la expresión de la fraternidad, en torno a la mesa compartida. ¿Qué estoy diciendo? En el Evangelio, en los Evangelios, las parábolas del banquete son fundamentales. Todo el Evangelio, y no es cuestión de empezar a dar citas, todo el Evangelio, cuando Jesús empieza su vida pública, repito, junto a la compasión de Jesús, que es el alivio, os daréis cuenta que, repito, para esto basta tomar 2 o 3 capítulos y leerlos, porque enseguida aparece el tema. El gran signo, junto con la compasión, es la convocación. Jesús quiere reunir en la mesa compartida. 2 palabras sobre la mesa compartida. Quizá donde mejor se vea esto es en Lucas 15. Por ejemplo, ahí en el capítulo 15 de Lucas, donde se va a narrar las 3 parábolas de la pérdida, de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. El capítulo 15 empieza diciendo: letrados y fariseos, no entro ahora en ellos, aquella gente pues que en el Evangelio son los que se sienten bien con Dios, pero que están siempre criticando, ¿no? Dice, criticaban a Jesús porque comía con pecadores y descreídos. Comía con pecadores y descreídos. En otros momentos Jesús dirá: el reino de Dios se parece a un señor que convocó un banquete e invitó otra vez el banquete. ¿Por qué el banquete? ¿Por qué la mesa compartida? Esto nosotros lo podemos leer y decir, bueno, pues mira, qué interesante, ¿no? Qué cosas tiene Jesús, ¿no? No, esto en el contexto es fundamental. ¿Por qué? Porque os invito a que pensemos un poquito culturalmente. Todos y todas sabéis que el comer es cultura, el comer es cultura. La comida compartida es cultural. A ver, ¿qué estoy diciendo? En antropología cultural, perdonad que me vaya un poquito a la teoría, lo propio de los humanos, allá donde hay sociedad humana, lo propio de los humanos, un binomio básico en antropología cultural, es la distinción entre lo crudo y lo cocido. Los animales no cocinan. Estoy diciendo obviedades, pero es bueno que las pensemos. Los animales no cocinan, los animales comen crudo. Los que cocinamos somos los humanos. Y allá donde hay cultura humana, de la especie humana, hay cocina, y es verdad. Esto dirá, cuando lo diga hay gente que dice, pero qué cosa le está diciendo, obvio. No, pues no lo demos por obvio, porque es bueno que lo sepamos. ¿Por qué? Porque el comer es cultura. Y todos y todas sabéis que hay alimentos que en una cultura son manjares y en otras son vomitivos. Yo me he pasado un mes en México evitando todo el mes ponerme el chile para no hacerme un agujero en el estómago.
Hay la gente cómo se pone un picante a cucharadas, ¿no? Bueno, comer es cultura, claro. Y hay caramelos de picante de Chile para los niños y helados de Chile, claro. Y la gente chupa el picante como si fuera pues un caramelo, y no pongas esas caras, que comer es cultura. Y atención a esto sobre todo, hay formas de comer que en una cultura son pensables y en otra cultura son impensables, ¿eh? Y esto le doy mucha importancia para que disfrutemos del Evangelio, ¿eh? Para que disfrutemos del Evangelio, que a veces no acabamos de disfrutar del Evangelio. Y en la cultura judía, que técnicamente en antropología cultural es lo que se llama antropología mediterránea, que aquí jugamos con ventaja los mediterráneos, si algo marca la cultura judía como cultura mediterránea, que es la nuestra, es que los códigos culturales de comida son estrictos, porque nuestra cultura funciona estrictamente por códigos de honor, ¿eh? Por códigos de honor. Esto es un tema técnico que os lo traduzco enseguida en la vida cotidiana. En nuestra cultura, claro, hoy estamos más contaminados por la globalización y todas estas historias, pero en mi cultura, en nuestra cultura, yo no como con cualquiera. Perdonad que insista en obviedades, ¿eh? Si yo entro a un restaurante con un amigo o una amiga o con mi hermano, en mi cultura es impensable, porque yo no voy a comer si me sientan en una mesa con desconocidos. Porque en mi cultura el hecho de comer con desconocidos a mí me violenta. No seguís, estoy diciendo obviedades. Hay otras culturas que no, ¿eh? Que tú sientas a comer y te sientas con el que está sentado allí. O sea, esto es fundamental para entender el Evangelio. Y ahora veréis por qué. Un exegeta alemán dijo que a Jesús lo mataron por su forma de comer. Y esto no es ninguna verdad, ¿eh? Es verdad. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con la comida compartida? ¿Por qué los fariseos y letrados critican a Jesús porque come con fariseos y descreídos? Porque comiendo Jesús con la chusma que dirá el Evangelio de Juan, comiendo Jesús con aquellos que no tienen sitio en Israel, porque se sienten manchados, despreciados, humillados, los jamarets, la inmensa mayoría de la gente, comiendo con ellos, haciendo comunidad de mesa con ellos, y fijaros la fuerza que tiene la comunidad de mesa, que de ahí saldrá la Eucaristía, ¿eh? Y de ahí saldrá la celebración cristiana desde el origen hasta hoy, en celebrar alrededor de una mesa compartida. Entonces, comiendo Jesús, invitando Jesús a la mesa compartida, lo que les está diciendo a los pobres, a los tullidos, a los leprosos, a los ciegos, a los pecadores, porque estos son los personajes del Evangelio, lo que les está diciendo: vosotros sois de la familia de Dios. Pero claro, esto los que se sienten a bien con Dios no lo toleran. Letrados y fariseos critican a Jesús porque comía con pecadores y descreídos. ¿Qué estoy diciendo? Que todo el proyecto vital de Jesús fue generar fraternidad, convocar a la mesa, convocar a disfrutar todos juntos de los bienes de la tierra. Esto es la mesa compartida. El gran signo del reino, repito, junto con el alivio de sufrimiento, es la invitación a sentarse todos en la misma mesa, porque todos somos iguales en dignidad ante el mismo Dios y Padre. Pero esto no fue soportado, y por eso entenderéis que si leéis el Evangelio en esta clave, Jesús experimentó profundas resistencias a esta convocación. Y el Evangelio, si lo leéis desde ahí, veréis el dolor que tuvo que experimentar Jesús, de ver cómo los hombres religiosos daban rodeos ante los abatidos,
buen samaritano, recordáis, cómo dan rodeos y cómo la gente pone excusas para no sentarse a la mesa compartida. Y poner excusas para no sentarse a la mesa compartida es poner por encima de la fraternidad los propios intereses. Tengo una yunta de bueyes, tengo un campo que ver, tengo una casa que comprar, Entonces esto lleva a que Jesús dice, pues no queréis entrar a la fiesta del reino, no queréis entrar. Dice, bueno, pues salir a los caminos y traerme a los cojos, a los pobres, porque estos van a ser. ¿Qué estoy diciendo? Que todo el proyecto vital de Jesús, y más que proyecto, la palabra no me gusta, porque proyecto suena a programa, y yo creo que en Jesús es algo más, muchísimo más. Jesús lo que pretende, por lo tanto, es la compasión, y desde la compasión convocar a la mesa. Convocar o compartir, convocar, y esto no es aceptado. Vuelvo a insistir en esos dos polos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es aceptado? ¿Por qué no es aceptado? Pues si os dais cuenta por todo lo que estamos reflexionando y sabéis, por algo que es de fondo, y es que la imagen de Dios que vive Jesús es radicalmente novedosa. Radicalmente novedosa. Igual que estoy diciendo todo el rato, que no hay experiencia de Dios si no hay implicación con el mundo, no hay experiencia de Dios, de un Dios cristiano y viceversa, si no hay experiencia de construir fraternidad y mesa compartida. Y hay otras imágenes de Dios pues que llevan a otros derroteros y otros caminos, ¿no? Entonces la convocación, este es el texto que yo cito mucho porque es de una ternura impresionante, pero expresa este dolor de Jesús, Ya digo, el Evangelio es que es fascinante porque es la vida misma, ¿no? Recordáis en Lucas 13, 31 y siguientes, es cuando Jesús ya estamos llegando hacia el final, ¿no? Camino de Jerusalén, es cuando Jesús, recordáis que llega ya a las puertas de Jerusalén y Jesús se lamenta, ese lamento ese que le surge en el texto paralelo con un gemido interior de dolor, de pena diríamos hoy, ¿no? Es decir, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y a los que a ti han sido enviados. Y ahora es cuando dice Jesús, yo tan solo he querido reunir a tus hijos, como la clueca reúne bajo las alas a los pollitos. ¿Ves? Eso es lo que ha pretendido Jesús, que los hombres y mujeres en este mundo pudiéramos vivirnos como criaturas, en fraternidad, como hijos e hijas de Dios, en la mesa compartida para disfrutar de los bienes de la tierra como criaturas de Dios que somos. Que el proyecto, que digo, es más que proyecto, Yo creo que es fascinante, porque esto es la novedad cristiana, Un Dios Padre de todos, que siente ternura por sus criaturas, que nos acoge y nos invita a la mesa de la fraternidad, dicho con más ternura aún, como veis en boca de Jesús, yo tan solo he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne bajo las alas a los pollitos. Pero lo más duro y que no podemos olvidar, vuelvo a esa doble dinámica, que en este momento Jesús con dolor dice, no habéis querido. No habéis querido. La casa se os quedará vacía. La casa se os quedará vacía. Jesús experimenta pues este punto, que la convocación no es querida. Y hoy tampoco hay que ser como muy hábiles pues para reconocer que este mundo que está configurado desde el sarcasmo y el desprecio, en que el Dios mercado, que tiene nombres y apellidos, el mercado si no parece que sea, se burla de los crucificados porque se sigue burlando, pues este mundo también se resiste y nos resistimos también pues al querer realmente construir
una convocación fraterna, ¿no? Pero el tercer punto que nos atañe es que Jesús se implica compasivamente, nos convoca desde la filiación y fraternidad, pero Jesús no solo es compasivo y nos convoca a la mesa compartida, sino que Jesús mantiene la esperanza hasta el final. Jesús no se retira. Jesús no se abate en el sentido de abandona. Jesús es fiel. Vamos a fijarnos un poquito en esa fidelidad que veréis que no es obcecación. Ese Jesús que se implica compasivamente, ese Jesús que convoca a la mesa, experimenta resistencias y muy fuertes, y todos sabéis que al final Jesús no va a interesar a nadie. Esto yo aquí lo he dicho muchas veces, porque creo sinceramente en una fe cristiana adulta, no bobalicona, y Jesús al final, no nos engañemos, no interesó a nadie, no interesó a nadie. O sea, Jesús al final, como sabéis, pues los suyos dicen: no nos interesas porque no nos has dado primeros puestos ni beneficios, y en Getsemaní abandonan. Pedro dirá: este no lo conozco. La gente, Jesús les dirá: con dolor me buscáis tan solo porque os di de comer. Y evidentemente a las autoridades no les interesa. Pero Jesús es fiel. ¿Y qué hay detrás de la fidelidad de Jesús? Pues una inquebrantable fidelidad al Dios de la vida y a sus criaturas. La fidelidad de Jesús la explico en una imagen que todos conocéis y todas, que la tenéis en esa parábola del buen pastor, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que es una parábola que parece así como muy bucólica, pero es demoledora también. Si recordáis, en la parábola del buen pastor, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús hace una contraposición entre el asalariado y el buen pastor. Son imágenes, es verdad, que no son de nuestra cultura, pero son muy fáciles de entender. Dice que el asalariado, que en la clave de la parábola es aquel que tiene a un Dios por amo, y por lo tanto ante este Dios solo quiero yo negociar mi propia salvación. En el Evangelio es, como os he dicho, aquellos que se sienten a bien con Dios, seguros de sí, que desprecian. Dice la parábola del buen pastor que el asalariado, cuando ve venir el lobo, huye. Cuando ve venir el lobo, huye, porque a las ovejas no le importan. Lo que les pasa a las criaturas no le importa. En cambio, dice que el buen pastor, cuando ve venir el lobo, no huye. Cuando ve venir el lobo, no huye. Dice: ¿por qué? Porque conoce a las ovejas y las quiere. Las conoce y las quiere. Entonces, lo que está diciendo la parábola es una lectura muy honda de todo lo acontecido en Jesús, que Jesús, cuando ve venir la adversidad, cuando va viendo que se va imponiendo la dureza de corazón, Jesús no huye. Pero atención, no huye no por obcecación, sino por fidelidad.